¿sí? Relación de ecuaciones redox. Para lo cual vamos primero a ver diferentes términos que ustedes tienen que manejar, ¿sí? En cuanto a oxidación y en cuanto a reducción, ¿sí? El término oxidación conlleva a pensar de que es algo que se combina con el oxígeno, ¿sí? Sí, esa es una oxidación, pero no abarca el término oxidación, ¿sí? Oxidación es un proceso por el cual un átomo, elemento, molécula, partícula o lo que sea pierde electrones, ¿sí? Entonces, es un proceso de pérdida de electrones, oxidación. Cambio, reducción, ¿sí? Por eso se llama redox, ¿sí? Reducción, oxidación. Entonces, el proceso de reducción es aquel en el cual un átomo, elemento o molécula gana electrones. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay transferencia de electrones, ¿sí? No lo que habíamos visto ya, que eran solo intercambio de átomos, ¿sí? O de elementos. Acá, en cambio, hay pérdida y ganancia de electrones, ¿sí? Entonces, eso conlleva el término oxidación, ya es un término más amplio, no solo combinaciones con el oxígeno, ¿sí? Todos los elementos se pueden oxidar, todos los elementos se pueden, unos más que otros, ¿sí? Unos más que otros. Entonces, bien, por ejemplo, entonces vamos con ejemplo. Ejemplo de oxidación sería si yo tengo, por ejemplo, dióxido de manganeso, ¿sí? Que va a formar un permanganato, ¿sí? ¿Por qué se da una oxidación allí? Porque si ustedes ven, aquí el manganeso está con más 4, ¿sí? Y aquí el manganeso estará con más 7, ¿sí? Entonces, de más 4 pasó a más 7. ¿Qué significa? Que aumentó su estado de oxidación positivo, ¿sí? Entonces, al perder electrones, un átomo se carga positivamente o sus cargas positivas van a quedar aumentadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se pierde, gana o comparte son electrones, ¿sí? Tengan siempre en cuenta eso. Se pierde, ganan o comparten electrones en una combinación química normal, ¿sí? Entonces, pongámosle su estado de oxidación positivo, positivo aumenta. Esa es una manera para darnos cuenta si hay oxidación o reducción. ¿Qué pasa con ese elemento positivo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Sí? Entonces, tengan siempre en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Yo veo aquí que este elemento manganeso está aumentando sus cargas positivas, por lo tanto se está oxidando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasará en el cambio en el otro? Si un elemento, átomo o molécula gana electrones, sus cargas positivas van a disminuir, ¿sí? Entonces, veo aquí, solo rapidito, veo del manganeso de 4 a 7 se oxida, por lo tanto pierde electrones. Tengan siempre en cuenta esto. Electrones perdidos se colocan a la derecha, ¿sí? Electrones perdidos se colocan a la derecha. Electrones ganados o recibidos se colocan a la izquierda, ¿sí? Entonces, de 4 a 7, este ha perdido 3 electrones, ¿sí? Entonces los coloco allá. De lo contrario, por ejemplo, si yo tengo el permanganato, ¿sí? Y pasa a manganeso más 2, unión, manganeso más 2. Este está con más 7. ¿Qué pasó con sus cargas positivas? Disminuyeron. Por lo tanto, hay una reducción. Si hay una reducción, este manganeso ganó electrones.
¿Cuántos electrones ganó? De 7 a 2, 5. Entonces los pongo acá. 5 electrones ganados. ¿Sí ven? Entonces aquí hay un proceso de oxidación, que hay un proceso de reducción. Oxidación, reducción. Pérdida de electrones, sus cargas positivas aumentan o quedan aumentadas. Es decir, sus cargas positivas aumentan es como decir que se reciben. No. Las cargas positivas, ustedes saben que las dan los protones. Y los protones no se mueven en una reacción química normal. Solo electrones. Por eso es que los electrones se pierden, ganan o comparten en una reacción química. ¿Sí? En este caso va a haber pérdida y ganancia de electrones. Entonces, este otro elemento, en cambio, ¿qué le pasó? Sus cargas positivas disminuyeron. Por lo tanto, tiene que haber recibido electrones. ¿Sí? Y cuántos electrones recibe o cuántos electrones pierde, se colocan. Perdidos derecha, recibidos izquierda. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Eso es oxidación, eso es reducción. ¿Sí? Hay otros términos que ustedes deben entender también, como quién es oxidante y quién es reductor. Términos de oxidante y reductor. Entonces, oxidante. Oxidante. ¿Quién es oxidante? Oxidante, ¿sí? Es aquel que oxida. Así de simple. Entonces, sustancia o agente, podemos ponerle agente, ¿no? Agente oxidante. Sustancia que oxida a otra. ¿Sí? Muy bien. Si es una sustancia que oxida a otra, ya tienen claro los términos de oxidación y reducción. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa otra sustancia? Va a perder electrones para que se oxide, ¿verdad? ¿Y quién la va a ganar? El oxidante. Entonces, yo soy oxidante porque voy a quitar electrones. Entonces, la sustancia oxidante, ¿qué le pasa? ¿Se oxida o se reduce? En este caso, si extrae electrones para que otra sustancia se oxide, él se va a reducir. ¿Sí? Repito, para que una sustancia sea oxidante, ¿sí? Él tiene que reducirse. O sea, quien se reduce es oxidante y quien se oxida es reductor. ¿Sí? Sustancia que oxida a otra. Y si nosotros vemos con los términos de oxidación, sería sustancia que quita o extrae electrones a otra. Punto. Es lo mismo. ¿Sí? Y si extrae electrones, él los recibe. Por lo tanto, se va a reducir. ¿Sí? Agente reductor. Ya lo vamos a ver. Agente reductor. ¿Sí? Lo contrario, ¿verdad? Entonces, agente oxidante es la sustancia que oxida, agente reductor es aquella que reduce. Entonces, sustancia que reduce a otra. Muy bien. Si esa sustancia va a reducir a otra, ¿cómo lo hace? Perdiendo electrones, dándole a esa otra sustancia electrones. Entonces, al yo darle electrones a otra sustancia, me estoy oxidando, pero esa otra sustancia se está reduciendo. Entonces, yo estoy haciendo que esa sustancia se reduzca. Por eso es un agente reductor. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en reacciones. Entonces, repito, una sustancia oxidante es aquella que hace que otra sustancia se oxide. Y para que esa otra sustancia se oxide, tiene que quitarle electrones, recibir esos electrones. Y al recibirlo, de acuerdo a los términos, al recibirlo, esa sustancia se va a reducir. Se reduce y de esa manera oxida a otro. ¿Sí? Ahora, como agente reductor, entonces, reductor significa que yo voy a hacer que reduzca otra sustancia. ¿Cómo? Dándole electrones, haciendo que reciba electrones. ¿Sí? Entonces, de esa manera esa sustancia se va a reducir, ¿no? ¿Y qué me está pasando a mí? Me estoy oxidando.
o la sustancia que está haciendo que otra se reduzca está oxidándose, perdiendo esos electrones para que otra se reduzca. Bien, ya lo vamos a ver en sustancia, ¿sí? Entonces, esto debemos tenerlo en cuanto a reacciones redox, tenerlo en cuenta, ¿sí? Para irnos ya a lo que es igualación por el método redox de oxirreducción y específicamente vamos a hablar de ion-electrón, medio ácido ahorita, ¿no? ¿Sí? Bien. Vamos a entrar a estudiar ya ahora el método de oxirreducción o de igualación por el método de oxirreducción, ¿sí? ¿En qué se basa este método? En igualar electrones perdidos y ganados. Esos electrones tienen que igualarse, ¿sí? Tanto electrones perdidos como ganados. Ese es el fin de la oxirreducción, ¿sí? Ese es el fin de la oxirreducción. Entonces tenemos método ion-electrón. Método ion-electrón y específicamente medio ácido. ¿En qué consiste este método? Consiste en igualar sustancias que al menos no tienen grupos OH, ¿sí? En todo el compuesto, en toda la ecuación, no debe haber grupos OH, ¿sí? No necesariamente tiene que haber ácidos, ¿sí? Así no haya ácido y no haya hidróxido, se llama medio ácido, ¿sí? Tengan en cuenta siempre eso. Entonces, por lo menos en ecuaciones que no hayan ecuaciones donde no hay grupos hidroxilos, ¿no? Grupos OH, hidroxilos. Bien. Y tenemos primero colocamos la ecuación. Colocamos la ecuación. Primer paso, colocamos toda la ecuación, ¿sí? Primer paso. Segundo paso, colocamos los estados de oxidación de cada uno de los elementos en la ecuación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todo átomo, elemento o molécula al estado libre tiene valencia o estado de oxidación cero. Repito, todo átomo, elemento o molécula al estado libre tiene valencia cero. Este cobre no está combinado, está libre. Pues la valencia de él o estado de oxidación de él es cero. ¿Sí? Como ustedes ya saben sacar aquí 3 por 2, 6, menos 1, 5, para 1 a 5. Este nitrógeno vale 5, el hidrógeno vale 1 y el oxígeno vale menos 2. ¿Sí? Aquí ya el cobre no es cero, porque ya está combinado, ¿verdad? Ya sabemos que el nitrógeno en el nitrato, siempre va a tener 5. Entonces, más 5 menos 2, eso no cambia. ¿Qué es lo que ha pasado aquí en esta sustancia? Ha perdido el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos perdió? 1. Entonces, este ion es menos 1. ¿Cuántas cargas negativas hay? 2. Pues este tiene que ser más 2 para equilibrar cargas. ¿Sí? Para equilibrar cargas. Entonces, aquí el oxígeno es menos 2. Este tiene que ser más 2. Aquí el oxígeno es menos 2, este tiene que ser más 1 para que las cargas se igualen. Otra cosa importante, la suma de las cargas de un compuesto tiene que dar 0. ¿Sí? Por eso es que hay 6 cargas negativas, 6 cargas positivas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos ahora a analizar y señalar. Primer paso, colocamos toda la ecuación. Segundo paso, todos los estados de oxidación de cada uno de ellos.
Tercer paso, señalamos quiénes cambian en su estado de oxidación, quién varía en su estado de oxidación. Observemos, cobre de 0 pasa a cobre más 2. Él cambió, lo señalo, ¿sí? Lo señalo, porque lo ha cambiado, ¿sí? El hidrógeno, ¿dónde lo vemos? Acá, no ha cambiado. El nitrógeno, que está con 5, sigue con 5 aquí en el nitrógeno, en el nitrato, igual, no va a cambiar, pero aquí sí. Entonces el nitrógeno ha cambiado, lo señalo. Ahí. Veamos el oxígeno se ha cambiado. Tiene menos 2, tiene menos 2, tiene menos 2 y tiene menos 2. No ha cambiado. Punto. Ya tengo 2 que han cambiado. Se supone que hay uno que ha perdido, otro que ha ganado. Uno que se ha oxidado, otro que se ha reducido. Bien. Entonces, veamos el cobre. ¿Qué le pasó en su estado de oxidación positivo? ¿Aumenta o disminuye? Cobre de 0 pasa a cobre más 2. Entonces sus cargas positivas quedaron aumentadas. Por lo tanto, él se va a oxidar. ¿Sí? Hay una oxidación. Y se dice, ¿en cuántos electrones o cuántos electrones ha perdido? De 0 a 2, 2 electrones. ¿Sí? Y tenemos que el cobre se ha oxidado con 2 electrones. Veamos al nitrógeno. Si este se oxidó, el otro tiene que reducirse de ley, ¿no? Nitrógeno de 5 pasa a más 2. De hecho, se reduce. Se reduce. ¿En cuántos electrones se reduce? Si es de más 5 a más 2, 3 electrones. O sea, que el cobre pierde 2 electrones, el nitrógeno recibe 3 electrones. Muy bien. Siguiente paso. Bajamos los elementos e iones que varían, que cambian. Iones, por eso se llama ión-electrón. ¿Sí? Hay algunos autores que lo hacen, por hacerlo más rápido, bajan, por ejemplo, aquí. ¿Quién cambió solo el nitrógeno? Pues lo cambian al nitrógeno y lo ponen más 5. ¿Sí? Y de ahí todo eso. No. Está incorrecto, porque la reacción no se da, las ecuaciones no se dan así. Se dan siempre de forma iónica. Entonces, vamos. Ya reconocemos iones, ¿no? En este caso, el cobre no es iónico, está libre, está variando. Ese lo tengo que bajar. ¿A dónde va? A cobre. Cobre iónico. Solo el cobre tengo que bajarlo en forma iónica. ¿Sí? Aquí veo 2 iones. El hidrógeno y el nitrato. Veo qué ión cambia y lo bajo. Todo el nitrato tengo que bajarlo. ¿Sí? Todo el ión. Por eso, hay ión positivo e ión negativo en una sustancia. ¿Sí? Acá hay una regla. Dice que todos los óxidos, hidruros y moléculas diatómicas se bajan igual. ¿Sí? Entonces, todos los óxidos, hidruros y moléculas diatómicas como flúor, cloro, bromo, yodo se bajan igual. ¿Sí? Entonces, hacer un óxido, tengo que bajarlo todo, no iónico, sino toda la molécula, ¿no? Bien, entonces vamos. Cobre, que de 0 pasa a cobre más 2. ¿Sí? ¿Quién más varía? El ión negativo, nitrato. Entonces, paréntesis, NO3, menos 1 porque tenía un hidrógeno, más 5, pasa a todo el óxido, por la regla que se dijo, ¿no? Todos los óxidos, hidruros y moléculas diatómicas se bajan igual, teniendo en cuenta que el amoníaco es un hidruro, el amonio no es un hidruro, sino es un ión que también tiene que bajarse en forma igual, NH4, el amonio. ¿Sí? Bien, siguiente paso. No está establecido un orden, pero vamos, hagámoslo. Entonces, el siguiente paso, ¿qué será? Colocar los electrones perdidos y ganados. Pues, ¿qué le pasó al cobre? El cobre se oxidó, por lo tanto pierde electrones. Y si los pierde, los coloco a la derecha. ¿Cuántos perdió? 2 electrones. ¿Sí?
El nitrógeno, ¿qué le pasa? Se reduce. Si se reduce, gana. ¿Cuántos electrones ganó? 3. Los pongo a la izquierda. 3 electrones ganados. Bien. Ahora, también hay otra reglita que dice, se igualan los oxígenos en el miembro que haga falta con moles de agua. ¿Sí? Entonces, acá no hay oxígeno, por lo tanto terminé. Pero aquí sí hay oxígeno. Aquí hay 3 y aquí hay 1. ¿Qué dice? Se igualan los oxígenos en el miembro que haga falta con moles de agua. ¿Dónde me hacen falta oxígenos? En este miembro. Entonces, ¿cuántos oxígenos me faltan? 3 menos 1, 2. Entonces yo le pongo 2 moles de agua. 2 moles de agua. ¿Sí? ¿Y qué falta hacer o qué es que resulta que tengo 4 hidrógenos en este de acá, en este miembro de acá, y no tengo los hidrógenos acá? Los coloco 4 iones hidrógeno. Eso es lo relativamente difícil. Ah, es difícil esto. ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a recapitular. Ahora sí, terminamos. Y ahora vamos a ver, ¿cuál era el objetivo de la oxirreducción? Igualar electrones perdidos y ganados. ¿Cuántos perdidos hay? 2. ¿Cuántos ganados hay? 3. Entonces, ¿qué hago? Este 3 lo subo aquí, los intercambios, porque no son múltiplos, los intercambios. Y el 2 los pongo acá. ¿Por qué? Porque 3 por 2 son 6 y 2 por 3 son 6. ¿Sí? Y estos de aquí se llaman coeficientes de igualación. ¿Sí? Estos de aquí se denominan coeficientes de igualación. Coeficientes de igualación. ¿Sí? Esos son los que me van a ayudar para igualar. Ahora bien, estos coeficientes van a multiplicar a todos los coeficientes que tengo allí. ¿Sí? Primer miembro, primero valga la redundancia, y después el segundo miembro. ¿Sí? Entonces vamos. Este 3 por 1, 3 cobre 0, más 2 por 4, miren que estamos en el primer miembro, ¿no? 2 por 4, 8, 8 iones hidrógeno, más 2 por 3, 6 electrones, más 2 por 1, 2 nitratos. Terminé el primer miembro. Vamos al segundo miembro. 3 por 1, 3. 3 cobre más 2, más 3 por 2, 6. 6 electrones, más 2 por 1, 2. 2 monóxidos de nitrógeno, u óxidos nítricos también. 2 por 2, 4. 4 moles de agua. ¿Sí? Entonces, estos coeficientes multiplican a todos los coeficientes de cada uno de los participantes en la ecuación. ¿Sí? Entonces, primer miembro y luego el segundo miembro. Entonces, 3 por 1, 3, 3 cobres. 2 por 4, 8, 8 iones hidrógeno. 2 por 3, 6, 6 electrones, 2 nitratos y terminé el primer miembro. Vamos al segundo. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 electrones y 2 monóxidos y 4 de agua. Ahora, eliminamos términos semejantes, eliminamos compuestos semejantes, eliminamos iones semejantes. ¿Sí? Lo vamos a eliminar. Si es igualación por redox, se supone que tiene que haber igual cantidad de electrones en uno y en el otro. Si no, está mal igualada. 6 electrones aquí, 6 electrones acá. ¿Sí? ¿Qué vemos? Que no hay nada más igual. Aquí es cobre 0, libre, pero acá es cobre iónico. O sea, no son iguales, no los puedo eliminar. Ahora, de preferencia en los productos, subo los coeficientes. ¿Sí? Entonces, de preferencia, que significa que la mayoría de veces, no siempre, se colocan primero los productos. Entonces, 3 cobres, 3 cobres.
2 monóxidos, 2 monóxidos. Y 4 de agua, 4 de agua. Vamos a los reactantes. 3 cobres, 3 cobres. Pero aquí viene el dilema. Aquí tengo o 2 nitratos, ¿sí? O 2 nitratos, o ¿cuánto tendría acá? 3 por 2, 6 más 2, o 8 nitrógenos. Entonces aquí viene el dilema. Tengo que ver cantidad de hidrógenos, ¿sí? Para poder colocarlo. Ya vamos a ver por qué. Dice 4 por 2, 8. Entonces aquí o es 8 o es 2. Entonces verifico y veo que el 8 es el que me cuadra. 4 por 2, 8. Entonces le pongo 8. ¿Qué significa? Este 2 no está porque acá no han sido considerados los nitratos. ¿Sí? De esa manera yo ya tengo igualado. Verifiquemos el antes y el después. 3 cobres en este miembro, 3 cobres en este otro. ¿Sí? Para que se cumpla la ley de Lavoisier, ¿no? 8 hidrógenos, 4 por 2, 8 hidrógenos. 8 nitrógenos, miren, este multiplica al subíndice del paréntesis y el subíndice del paréntesis a lo que están dentro de él. 3 por 2, 6. Por 1, 6. 6 nitrógenos. Más 2 nitrógenos, 8. 8 nitrógenos. 8 por 3, 24 oxígenos. Veamos. 3 por 2, 6. Por 3, 18. Más 2, 20. Más 4, 24. Están igualados. ¿Sí? Ahora muy bien, me piden agente oxidante y agente reductor. Muy bien. Yo puedo ver qué le pasó a la sustancia o puedo ver qué le hizo a la otra sustancia. O sea, dos formas de ver. El cobre, ¿qué le pasó? Si el cobre se oxidó, pues es reductor. Si el cobre se oxidó, es reductor. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, veámoslo de otra forma. ¿Qué lo hizo el cobre al nitrógeno? Lo reduce. Por eso es reductor. Entonces, el agente reductor será el cobre. Ahora, ¿qué le pasó al nitrógeno? Se reduce. Entonces es oxidante. ¿Qué le pasó al nitrógeno? Se reduce. Es oxidante. ¿Sí? O, ¿qué le hizo el nitrógeno? Bueno, del ácido. ¿Qué lo hizo al cobre? Lo oxida. Por eso es oxidante. ¿Sí? Eso es un agente oxidante y es un agente reductor. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Los pasos. ¿Sí? Siempre tengan los pasos correctamente, ¿no? 1, la sustancia. 2, los estados de oxidación de cada uno de ellos. 3, señalar quiénes cambian. 4, bajar los iones y que intervienen en el cambio. ¿Sí? Siguiente, poner los electrones perdidos y ganados. Igualar los oxígenos con moles de agua, donde haga falta. Luego los hidrógenos. Y de ahí, igualar electrones. Multiplicar los coeficientes, eliminar términos semejantes y ya después de eso subir de preferencia productos primero y luego los reactantes y observar bien si es una misma sustancia, por ejemplo hidrógeno y nitrato, cuál es la más factible, cuál es el numerito que tengo que colocar, 8 o 2. En este caso, acá en el agua hay 4 por 2, 8. Por lo tanto, este 8 es que tiene que subirse. ¿Sí? Bien, entonces, muchas gracias y seguiremos haciendo más ejercicios la próxima. ¿Sí? Muchas gracias.